Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Y él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los panes y se les dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. El pasaje que acabamos de escuchar del Evangelio es muy familiar a cada uno de nosotros como practicantes de la fe católica. De hecho, en el Nuevo Testamento hay 5, como se dicen, 5, no en inglés, 5 diferentes narraciones sobre este milagro de la multiplicación de los panes. Pero cada vez que nosotros escuchamos este pasaje del Evangelio, nosotros como católicos oímos palabras y vemos acciones que son muy familiares a cada uno de nosotros. Por ejemplo, vemos esas palabras que Jesús pronunció en el Evangelio del día de hoy. Tomar los panes, primero la acción, que tomó el pan. Después pidió a nuestro Dios eterno que derramara su bendición sobre ese pan. Bendición. Entonces Jesús hizo la bendición del pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos para que sus discípulos se lo dieran a la multitud. Ahora bien, cuando nosotros nos reunimos a celebrar la Santa Misa, oímos esas palabras de que el sacerdote, como Jesús, toma el pan eucarístico, en este caso las hostias no consagradas o la hostia grande, la toma en sus manos, hace la oración de bendición, le pide a nuestro Dios que bendiga ese pan y que eventualmente nuestro Señor lo transforme en el cuerpo de su Hijo Jesús, y así también hace con el vino. Entonces vemos que el sacerdote dice esas palabras de bendición sobre el pan y el vino, y el sacerdote también, ya después de la consagración, toma ya la hostia consagrada, la parte, ¿verdad?, y se la da a los ministros de Eucaristía para que la distribuyan en toda la asamblea. Ahora bien, este milagro que hizo Jesús es un milagro, no era una misa. Jesús no estaba celebrando la misa, porque Jesús instituyó el sacramento de la Santa Eucaristía o de la Santa Misa en la noche antes de morir por cada uno de nosotros, que fue el Jueves Santo. Lo que hace el día de hoy Jesús con este milagro
de la multiplicación de los panes, hace Jesús algo extraordinario. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús tiene la intención de preparar a cada uno de sus apóstoles y cada uno de aquellos discípulos o todas aquellas personas que ya han reconocido la vida, la presencia viva de Dios en Jesús, que lo han reconocido o lo han aceptado a Jesús como el verdadero Mesías y que están dispuestos ahora de ese momento en adelante de seguir fielmente a Jesús. Entonces Jesús en este momento toma esta oportunidad, y es algo extraordinario lo que hay que ver aquí también, de que nadie le pide a Jesús que haga el milagro de la multiplicación de los panes. Jesús lo hace por una iniciativa suya, propia. Entonces Jesús toma la iniciativa de hacer ese milagro para preparar nuevamente la mente de sus apóstoles y todos aquellos que quieren seguirlo, para el regalo más grande que Él les va a dar, que es el regalo de la Eucaristía, o el regalo más grande que Jesús nos ha dado, que es la Santa Eucaristía. Entonces, esta es una preparación. Ahora, enfoquémonos un poco en qué es lo que está sucediendo en el Evangelio. Jesús ha tenido un día muy agotado, un día muy cansado. Él había pasado predicando su Evangelio, había pasado haciendo prodigios, ¿verdad?, curando a todos los que sufrían de cualquier clase de dolencia o de enfermedades. Entonces Jesús estaba cansado, y aparte de eso escucha la mala noticia que su primo Juan el Bautista, ¿verdad?, había muerto. Entonces es un dolor grande para Jesús. Entonces Jesús necesita, en cierto sentido, descanso, y por eso Él busca un lugar aislado. Y eso parece que Él está en la orilla del mar o del lago de Galilea, y decide cruzar el lago para ir a Betsaida, ahí en un lugar aislado. Y ahí, en ese lugar, la sorpresa de Jesús, que mucha gente ya había oído que Jesús, cuando estaba a punto de subir a la barca, a la embarcación, ellos ya habían oído hacia dónde se dirigía Jesús, y muchos de ellos dieron la vuelta alrededor del lago y lo estaban esperando. Y cuando Jesús los ve, ¿qué nos dice el evangelista del día de hoy, San Mateo? ¿Qué fue lo que sucedió? Que Jesús tuvo compasión, se conmovió al ver a la multitud que lo estaba siguiendo. Y vemos aquí la compasión de Jesús y la caridad de Jesús. De nuevamente dice, al verlos empezó a curar a los enfermos y a predicar nuevamente su evangelio. Y llega en un momento donde Jesús reconoce o se da cuenta que toda esta gente no había comido, que tenían hambre. Y es aquí entonces donde Jesús toma este momento sagrado para hacer el milagro de la multiplicación de los 5 panes y de los pescados. Ahora, con este milagro, también Jesús quiere que se den cuenta sus apóstoles, sus discípulos, ante todo la gente que curiosamente muchos se acercaban a Jesús porque tenían curiosidad de escucharlo. Algunos porque tenían tal vez el deseo que Jesús les complaciera un capricho para que hiciera un milagro, para ver si de verdad tenía poder divino. Y es aquí donde Jesús quiere comprobar que Él es el Hijo de Dios, que Él tiene poder divino, y muestra su poder sobre las cosas creadas, sobre la naturaleza. Por eso toma los 5 panes y los 2 pescados y los multiplica. Y esta multiplicación entonces muestra de que Jesús tiene poder sobre las cosas creadas nuevamente, porque alimenta a más de 5,000 personas. Y finalmente, ¿verdad?, el Evangelio nos señala a nosotros que recogieron 12 cestas o canastas de lo que había quedado, de los pedazos, por decirlo así, entre comillas, desperdicio que había quedado de la comida. Ahora,
Hay que recordar que después de este milagro, cuando hace la multiplicación de los panes, la gente, como nos hablan los otros evangelistas, San Marcos y San Juan, de que la gente inmediatamente querían tomar a Jesús por la fuerza y lo querían hacer un rey. Y uno de los evangelistas nos dice que Jesús entonces se aleja de ellos y se va a un lugar aislado y deja a sus apóstoles ahí. Y según los apóstoles pensaban que Jesús se había ido ya para el lugar donde ellos se reunían, de que en este caso el día de hoy San Mateo nos habla de la ciudad de Betsaida. Los otros evangelistas nos hablan a nosotros de Cafarnaúm, a la sinagoga, que ahí. Entonces los apóstoles suben en la barca y quieren cruzar el lago y ven a Jesús caminar sobre las aguas. ¿Se acuerdan de esa parte? Okay, va caminando sobre las aguas, mostrando de que Jesús tiene poder sobre la naturaleza y que tiene poder sobre su propio cuerpo. Por eso es algo que está preparando la mente de sus apóstoles para que cuando les diga, ¿verdad?, de que Él les va a dar su carne, que Él les va a dar su sangre a beber para que tengan vida eterna, vayan ellos a comprender lo que Jesús inicialmente estaba haciendo con este milagro de prepararlo, la preparación. Entonces hace la multiplicación de los panes y le da de comer a toda la muchedumbre. Y yo creo que aquí nosotros el día de hoy tenemos que recordar que hay algo que el Evangelio nos tiene que mostrar. Obviamente la iglesia primitiva siempre ha visto que este milagro tiene que estar conectado o está relacionado con el sacramento de la Santa Eucaristía. Pero dejemos a un lado la Eucaristía, la Santa Misa en este aspecto. Enfoquémonos, ¿qué podemos nosotros ver en el día de hoy? Muchas cosas. ¿Qué mensaje nos da el evangelista el día de hoy? Muchos. Les voy a señalar unas 2, 3. Ok, la primera, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué hizo Jesús con el pan y los peces? Pidió a Dios que derramara su bendición sobre los alimentos. Eso quiere decir de que el pueblo judío, todo judío, antes de comer, hacía una oración de la bendición de los alimentos. Y después de la alimentación, hacía una oración. Y nosotros como cristianos tenemos que seguir esa costumbre. Que nosotros también tenemos que darle gracias al Señor de nuestros alimentos, especialmente de nuestros alimentos. Antes de cada comida, tenemos que darle gracias al Señor por ese alimento que vamos a recibir. Porque todas las bendiciones que tenemos en nuestras vidas vienen de Dios y tenemos que estar siempre agradecidos a Dios. Tenemos que entonces ofrecer una oración de gratitud a Dios por los alimentos que vamos a consumir, pero ante todo le tenemos que pedir al Señor que bendiga esos alimentos para que sean de sustento para nuestro cuerpo, que recibamos lo que realmente los nutrientes y todo lo que necesitan nuestros cuerpos para seguir glorificando a Dios. Eso lo tenemos que hacer como familia, de darle gracias a Dios cada vez que nosotros vayamos a comer, sea en la mañana en el desayuno, o sea a mediodía en el almuerzo, o sea en la tarde en la cena. Los 3 alimentos tenemos que darle gracias al Señor por los alimentos y pedirle al Señor que los bendiga. Algo que tenemos que tener en cuenta: ¿qué hicieron el día de hoy en el Evangelio con lo que quedó de la comida? Las sobras. ¿Qué hicieron? Las juntaron, no las tiraron a la basura. ¿Ok? Nosotros tenemos que recordar que como cristianos, después de que le hemos pedido al Señor que bendiga nuestros alimentos, no los podemos tirar a la basura, porque eso es un pecado. Estamos desperdiciando de los alimentos que Dios nos ha dado y que ya le hemos pedido al Señor que los bendiga. Sabemos que en el mundo hay mucha gente que está muriendo a causa del hambre, que no tienen nada que comer. Todos nosotros venimos de países de Latinoamérica donde nosotros lo hemos vivido y lo hemos visto, la pobreza en que viven muchos de nuestros hermanos, que no tienen nada que comer. Y nosotros, porque hemos llegado a este lugar, hemos tenido la bendición de mejorar nuestras vidas,
ahora nos damos el lujo de desperdiciar eso. Y ese es un gran pecado. Tenemos que estar conscientes de eso, pedirle al Señor que vamos a preparar. A veces muchas esposas o mujeres, o también los hombres, nos encanta cocinar. A veces cocinamos demasiado. Estamos cocinando para un ejército, no para nuestro esposo y nuestros 2 niños, o nuestros niños, o nuestra esposa y los niños. Preparamos demasiada comida. Y esa comida se va a ir a la basura. Estamos cometiendo ese gran pecado. Tenemos que preparar solo lo que es necesario para nuestra familia. O lo mismo que a veces nos servimos demasiado en el plato y ya no nos lo podemos comer. O porque si vamos a una fiesta, porque la comida es gratis, no la compramos. O si vamos, nos encanta ir a los buffets también, ¿no? Y echamos bastante comida y ya cuando no nos levantamos a comer y va a la basura. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? Estamos faltando a lo divino de Dios. Esto es lo que nos señala el día de hoy, que ellos colectaron lo que sobró para seguir alimentando a los que tienen hambre. Entonces vemos eso, la bendición, el agradecimiento a Dios, no despreciar la comida. Ahora, otra de las cosas que vemos es lo que es llamado ser un cristiano. Un cristiano con pasión quiere decir el corazón, dar el corazón y la caridad. Y esto es lo que Jesús muestra en toda su vida. Sus 2 virtudes grandes: un hombre compasivo y misericordioso. Y nosotros tenemos que ser así, hombres y mujeres y niños o niñas, también de compasión y de caridad. Que nosotros tenemos que estar conscientes y también que nos conmueva el dolor de los que están a nuestro lado o a nuestro alrededor sufriendo. Jesús entonces, a pesar de que estaba cansado, empezó a sanar a los enfermos y alimentar a los hambrientos. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, que nosotros tenemos estas son las obras de misericordia que tenemos que hacer, las espirituales y las corporales, que tenemos que orar por los enfermos, ayudar a los enfermos, a los hambrientos, darles de comer, darles de beber, vestirlos, darles sepultura a nuestros semejantes. Esos son mandamientos de la iglesia, son los actos de misericordia que tenemos que constantemente hacer. Si somos discípulos, si decimos que amamos a Jesús, lo tenemos que hacer. Porque si no lo hacemos, no somos discípulos de Jesús. No puedo ser cristiano si yo no cumplo con lo que Jesús hizo. Entonces Jesús mostró su compasión y nosotros lo tenemos que hacer. Eso lo vemos en todos los santos. Especialmente de ayudar a las organizaciones que ayudan a combatir los lugares donde hay mucha hambre. Me hace recordar que durante la Segunda Guerra Mundial, en la invasión de los alemanes, de los nazis, cuando tomaron posesión de Roma, que hubo una gran hambre, se desató en Roma. Y el Papa en aquel entonces era el Papa Pío XII o XII, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Entonces el Papa, de los mismos recursos de ahí del Vaticano, contrató personas con autos de carga para que fueran hacia el norte de Italia a comprar cereales, a comprar granos, ante todo a comprar trigo, para que trajeran todo esto para Roma. Y empezaron ahí entonces a hacer pan y a hacer sopitas. Y eso empezaron a dar a toda la gente. Diaria, los primeros días, le daban comida a 200,000 personas. Y eso se multiplicó. Llegó hasta el momento en que diariamente estaban sirviendo 400,000 platillos de comida. Entonces, esto nos muestra a nosotros de lo que es llamado a ser un siervo de Dios. El Papa, el vicario de Cristo, el que representa a Cristo, tuvo que darse cuenta de la necesidad, del hambre que estaba, no pudo quedarse con los brazos cruzados.
Y nosotros, cuando oímos las noticias o vemos lo que está sucediendo en nuestros países, de que hay gente que está sufriendo de hambre, tampoco podemos quedarnos con los brazos cruzados. Porque si lo hacemos, entonces nosotros mismos nos estamos contradiciendo que no somos verdaderos discípulos y discípulas de nuestro amado Jesucristo. Hoy el Evangelio nos hace conciencia de quiénes somos nosotros y que tenemos que poner nuestra vida en perspectiva de ver en cómo estamos nosotros en mi relación con el Señor, con mi Dios, y yo, cómo vivo yo mi fe. Esto es lo que nos hace ver el día de hoy el evangelista San Mateo. Hoy nuevamente compartí con ustedes varios de los ejemplos. Posiblemente ustedes puedan ver otros mensajes. El mensaje que más llegue a tu corazón es el que tienes que poner en práctica. Porque vivir el Evangelio, eso quiere decir revivir el amor de Cristo. Y esto, que no se nos olvide, que Jesucristo quiere que nosotros seamos su presencia viva en el mundo, para que las personas que están necesitadas no nos vean a nosotros, sino vean a Jesucristo, porque es Jesucristo el que hace sus grandezas por mí o a través o por cada uno de nosotros. Hoy démosle gracias al Señor, que nuevamente el Señor nos concede a nosotros el alimento más sagrado, la Eucaristía. Y cada vez que nosotros compremos un pedazo, o compremos el pan de rodaja, o compremos el pan blanco, o los bolillos, o los virotes, o como le quieran llamar, recordemos, no solo recordemos de la comida que estamos recibiendo de Dios, sino de la comida sagrada, el cuerpo de Jesús, el que no nos sube de peso, ¿verdad? El que es perfecto para nuestra alma, el que siempre satisface nuestra alma. Y cuando veamos el vino, veamos también que Jesús usa ese elemento del vino para convertirlo en su sangre. Tal es el amor de Jesús, que Él está consciente de los que tienen hambre de Él. Y por eso Él viene a nosotros en su alimento sagrado, que es la Eucaristía.